Y vemos que el libro fue escrito después del exilio de Judá cuando fue cautivo a Babilonia. Después del exilio el pueblo regresa en secciones y durante los primeros regresos ese es el profeta Zacarías con Ageo. Y el propósito de ellos es que Dios los levanta para motivar al pueblo a que reconstruyan el templo. Y el templo empezaron la reconstrucción, pero demoraron 17 años para terminarlo porque quedó varado a mitad por los conflictos internos que había. Habían enemigos alrededor, pueblos alrededor que no querían que Jerusalén se reconstruya, no les convenía políticamente ni socialmente, y el pueblo mismo tenía una apatía, porque los escritos de los profetas anteriores al exilio hablaba de un retorno glorioso, donde Dios dará tierra nueva, un templo nuevo y Dios los bendecirá y estará con ellos. Y al regresar y ver las ruinas y que nada se mueve y que no hay nada glorioso, el pueblo se desanima y se dedica entonces a construir sus casas y se olvidan del templo y de la ciudad. Este profeta habla para decirles que Dios va a cumplir su promesa, que sí va a haber un futuro glorioso para Jerusalén y que Dios va no solamente dar una restauración, pero que Dios va a juzgar a aquellos que se han comportado mal. Más o menos ese es el contexto. En este capítulo, desde el capítulo 9 al final, la forma en que se habla es media escatológica en tiempos para el profeta y en tiempos finales, apuntando a tiempos finales. Y la frase que se repite es en aquel día. En aquel día se va repitiendo. Y vemos que en el versículo 1 se da una promesa de algo. Y habla de una fuente de agua. ¿Ven ahí? Donde viene vida. Y eso es algo que los profetas ya habían anunciado. Por ejemplo, Isaías habla sobre que va a haber una fuente de agua viva. ¿Se recuerdan ustedes quizás en sus mentes en la Biblia a qué se asocia esto? Vamos a ver ahí, ahorita les digo. Pero permítanme leerles Isaías 12 para que vean la misma promesa de esta fuente de agua viva. Y de ahí vamos a ir al Nuevo Testamento. Isaías 12 del 2 al 3 dice: He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Entonces, en el Antiguo Testamento, tanto en Isaías como Jeremías 2:13, este concepto de agua de vida, tiene que ver que Dios es la fuente de vida, que Dios es el que va a dar vida. Y Jesús usó ese mismo concepto para hablar de su ministerio. En Juan capítulo 7, él dice, Juan 7, versículos 37 en adelante, aclara este concepto de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y este es Dios el que da la salvación, el agua viva, ¿no? Pero Jesús está hablando de él. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué escritura se estaba refiriendo Jesús? A las profecías de los profetas que hablaban que Dios iba a ser la fuente de vida para su pueblo. Y entonces el apóstol Juan habla que esto fue sobre el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo que recibirían después de él, ¿no? A los que creyesen. Entonces acá Dios está hablando que va a haber un día donde Dios va a perdonar pecados y va a ser la misma fuente de vida para su pueblo. Y esto está relacionado con el arrepentimiento que vimos en el capítulo 12:10. Miren el capítulo de Zacarías 12:10, porque esto está conectado con esto. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y acá hablamos sobre la figura del Mesías, que Dios anuncia que vendrá a su pueblo en la figura de un rey. Pero este rey no iba a llegar a conquistar ni a dominar, pero este rey iba a llegar a morir por sus ovejas. Esta es la misma figura que usa Zacarías, Isaías 53, sobre el siervo sufriente, pero él dice que eso servirá para dar vida a su pueblo. Entonces estamos armando la figura de la salvación que Dios iba a obrar para su pueblo ya desde antes en los profetas, ¿no? Predicho por los profetas. Entonces, siguiendo con el capítulo 13, se dice que esta agua viva para la casa, o este manantial para la casa de David, los habitantes de Jerusalén, y nos da el propósito ahí, ¿no?
para purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces va a haber un día donde Dios va a actuar para quitar la inmundicia de su pueblo. Y específicamente en tiempos de Zacarías era la idolatría. Era una forma de inmundicia que el pueblo caía. Y la pregunta sería, ¿cómo es que Dios va a hacer esto? ¿Cómo es que Dios va a sacar la inmundicia de en medio de las personas? Porque ya hemos visto de que el cambio, muchas personas piensan, ¿no? El cambio es en la política. Si cambia la política, cambia la forma de gobierno y la sociedad. Y hemos pasado a través de la historia diferentes gobiernos políticos y es la misma inmundicia. Se empieza bien, se cometen errores y se sigue oprimiendo, se sigue sacando ventaja, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, el cambio está en la educación. Si damos un buen sistema de educación desde pequeños a nuestros hijos, ahí vendrá el cambio en la sociedad. Bueno, y vemos a través de la historia también sociedades donde han implementado la educación intelectualmente, académicamente, muy civilizadas, muy adelante, pero cuando se trata de sociedad sigue corrupta. Seguimos oprimiéndonos y seguimos robándonos y seguimos mintiendo. Entonces, el ser humano siempre ha apuntado hacia afuera para el cambio. Y en las Escrituras tenemos Dios diciendo que Él es el único que puede efectuar el cambio. Y el cambio no está en la sociedad ni es exterior al ser humano, el cambio está dentro de uno. O sea que si yo cambio, mi sociedad cambia. Todo en torno a mí cambia. La forma como me relaciono con mis hijos, con mi familia, en el trabajo cambia. Ahora imagínense un grupo de personas cambiadas de adentro hacia afuera. El cambio que se emite. Y eso es lo que Dios dice que va a hacer al sacar la inmundicia, quitar el pecado. Está hablando de un cambio interior, que solamente Dios lo puede hacer, ni la política, ni la educación, ni la televisión, ni nadie que se pare. ¿Okay? Entonces, y Dios declara, versículo 2, ¿no? Que Él sacará entonces los ídolos, va a destruir. Y entonces se menciona en el versículo 2, no solamente los ídolos, pero se menciona a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acá hemos estudiado a través del libro de Zacarías sobre los falsos profetas, aquellos que engañan a los pueblos, que se comportan como políticos, aquellos que hablan lo que la gente quiere escuchar, lo que les conviene, el que paga más, el mejor postor, entonces ellos hablan esas palabras agradables. Y Dios dice, esos son falsos porque salen de su propia conveniencia, viven para sí, se enriquecen con la ignorancia de las personas, toman ventaja de la incredulidad de las personas y al final la gente se pierde, la gente se desgracia y ellos como sin nada viviendo como ricos. Parece describir la vida de los políticos de ahora, pero acá vemos que está describiendo la vida espiritual de los religiosos y es una gran vergüenza, ¿verdad? Cuando vemos que no solamente en la política, pero en la iglesia, los líderes de la iglesia se comportan como políticos corruptos. Y Dios dice, de ellos me encargaré, los eliminaré y los sacaré de la tierra. Entonces, para que Dios efectúe este cambio de adentro para afuera, Él mismo se está comprometiendo en eliminar, sacar a estos falsos profetas que dicen hablar y conocer a Dios, pero realmente hablan por sí solos. Y entonces se menciona algo interesante en ese versículo 2 al final, y al espíritu de inmundicia. Y en el Nuevo Testamento el espíritu de inmundicia está relacionado con demonios. En el Antiguo Testamento está relacionado con el adversario, Satanás, o sea, aquel que sale para mentir y engañar. Y está diciendo que estos falsos profetas son instrumentos de aquel que engaña y miente. Ellos claman ser instrumentos de Dios, pero acá Dios está revelando que no, que en realidad son instrumentos del maligno. Por eso que hablan mentiras. Miren lo que dice en el versículo 3, porque va a haber un cambio de la actitud de los padres hacia los hijos. La forma como los hijos se comporten. Digamos, si uno de los profetas, alguno de los profetas tiene padres, la forma como los padres en el Nuevo Testamento se comportaban hacia los profetas era apañar a sus hijos. ¿Qué es mi hijo? Pero según las escrituras de Deuteronomio, el hijo tenía que ser apedreado si hablaba falsedades, si se proclamaba ser profeta de Dios. Y los padres no podían hacer nada. Los padres de Israel habían cambiado esa actitud y apañaban a sus hijos. Nada diferente de padres permisibles. Que cuando sus hijos se portan mal, en vez de dejar que las consecuencias de sus actos caigan sobre él o ella,
para que sepan aprender lo bueno de lo malo, apañamos a nuestros hijos y caemos entonces en el doble crimen. En vez de corregir algo, lo aumentamos y entonces así, en un sentido, influenciamos a la próxima generación que viene. Si ese hijo o hija tiene un hijo fuera de matrimonio o dentro del matrimonio, la influencia del padre a ese niño será la misma que se transmitirá. Y porque somos permisibles, no hacemos nada contra el mal, se va pasando el mal de generación en generación. Bueno, acá Dios dice que eso se parará. Porque dice que los padres mismos, cuando tengan un hijo que profeticen y sea falso, los padres mismos serán los que entreguen al hijo a juicio. Castigo. ¿Okay? Y habla que será traspasado, ¿no? Será traspasado por ser, claro, por ser falsos, por ser apóstatas. Que esa va a ser la actitud de los padres. Es el cambio que Dios va a efectuar en el corazón de las personas, donde no va a haber alianzas, sino que Dios va a ser el orden y el que establece los principios. Y si Dios me dice que de esta manera tengo que actuar con mis hijos, entonces voy a obedecer porque es lo mejor para la familia y para la sociedad. Dios va a corregir eso, a diferencia de, sí, yo creo que Dios dice eso, pero yo crío a mis hijos como me da la gana. Entonces yo uso mis principios. Y Dios dice, eso no va a suceder cuando yo cambie a la persona de adentro para afuera. Y entonces pone ese caso. ¿Ok? Continuamos entonces en el versículo 4. Habla sobre estos falsos profetas que se avergonzarán cuando profeticen y no más vestirán este manto velloso. No sé si ustedes tienen otra traducción, pero este es el manto de los profetas. Los profetas se vestían de una forma muy particular. Samuel, por ejemplo, se vestía de una forma muy particular. Elías, Eliseo y Juan el Bautista tenían formas particulares de vestirse y por lo general eran formas no elegantes, ni de corte, ni real, por lo general porque los profetas se levantaban para hablar en contra del sistema religioso y del reino, o sea, civil, organizado. La forma como los profetas se vestían era en forma rebelde a esos gobiernos, eran medios andrajosos, diríamos nosotros a nuestros tiempos. No se cortaban la barba y tenían mantos de animales, entonces llamaban la atención. Y quizás muchos dirían, este está loco, este es un loco que se levantó a hablar y dice que habla por Dios. Pero era la forma de decir lo que ellos, llamar la atención, cómo se estaba comportando el gobierno, los líderes religiosos y que Dios estaba reprimiendo eso. Entonces está hablando que nunca más habrá ese vestido, no habrá eso. Y entonces un versículo 5 que es un versículo ambiguo y no podemos entenderlo, pero si seguimos quizás podemos encajar, ¿no? Uno de los principios de hermenéutica que hemos estado estudiando, especialmente cuando tratamos textos que hablan con figuras apocalípticas, es que no podemos perdernos en los detalles, porque si no nos rompemos la cabeza. Pero hay que ver el panorama y tratar de entender el mensaje. ¿Okay? Vamos al versículo 6. Y le preguntarán entonces sobre estas heridas en sus manos, y con ellas fue herido con sus enemigos. La idea es que el falso profeta va a ser castigado por Dios. Dios da juicio contra los falsos profetas y entonces se verán marcas en su cuerpo. No sabemos eso si es específico, si es literal hablando. La idea es va a sufrir castigo. ¿Okay? Entonces no nos vamos a perder en esa alusión o esa práctica. Ahora, en contraste a eso, los falsos profetas de Israel, los que adoraban a Baal, se infligían marcas. Se mutilaban el cuerpo para poder obtener el favor del Dios. Como en nuestras culturas aztecas, mayas, incas, que cuanto más penitencia en el cuerpo uno se infligía en el cuerpo, entonces más sangre se derramaba, más atención llevábamos del falso Dios, ¿no? Del Dios o el sacrificio de niños o de vírgenes, etc. Eso agradaba a los dioses. Entonces Dios está usando una imagen de lo que ellos hacían para llamar la atención de sus dioses falsos, pero Dios está diciendo, yo les infligiré castigo por ser falsos. Ellos se infligían para llamar la atención de su Dios. Bueno, yo haré sobre ellos eso en señal de juicio, ¿no? Ese es el juego de palabras que tenemos. Versículo 7, ya estamos terminando. Entonces tenemos división hablando de los falsos profetas y este versículo 7 se refiere ahora a la venida del Mesías. Mira cómo cambia. Porque el versículo del 1 al 6 en el original hebreo está en forma de prosa.
Pero del versículo 7 al 9 es una poesía, donde hay rimas. Nosotros no tenemos eso y no vemos la riqueza del idioma porque es una traducción lo que tenemos. Pero en el hebreo pueden ver la diferencia de cambio de prosa a poesía, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos acá, es ese cambio. Y en este cambio que tenemos, vamos a ver que describe el contraste del Mesías o el pastor que es santo, que es piadoso, a diferencia de los falsos. ¿Okay? Miren el versículo 7. Se hace un llamado a levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Acá se está presentando que el que viene, el Mesías que viene, el piadoso y el santo que viene va a ser herido por sus ovejas. En el pasaje anterior vemos que Dios emite juicio contra los falsos pastores, porque va a hacer un cambio, va a renovar a su pueblo de adentro para afuera, ¿no? Perdón de pecados. Pero versículos 7 al 9 nos dice cómo Dios va a hacer ese cambio. ¿Cómo es que Dios va a cambiar a la gente de adentro para afuera? Y se nos habla sobre sufrimiento e herir al pastor, al verdadero pastor, no al falso. Y sus ovejas son dispersadas. Ahora, el judío escuchando esto después del exilio, obviamente no iba a entender de qué se está hablando, porque los pastores de Israel, que eran los reyes, eran los que se sentaban en los tronos y dirigían al pueblo. Y si el rey era prisionado, significa que el pueblo caía cautivo a la nación que prisionaba a su rey. Entonces, ¿cómo es esto que Dios va a hacer? Entonces, Dios está demostrando en forma, quizás para estos tiempos no entendían cómo hacer, que la forma como Dios iba a ganar la victoria era a través del sufrimiento. Que Dios iba a ganar no a través de la imposición, como lo hacen los gobiernos o los reyes, o a través de la dictadura, o a través de coacción, pero Dios iba a ganar a través del sufrimiento. Y esa es la paradoja del cristianismo, que cuando entendemos con el resto de las escrituras del Nuevo Testamento que la cruz significa victoria, que la cruz significa vida, que la muerte de Cristo es vida. Eso es una paradoja, una contradicción, cómo en la muerte de un justo uno puede hallar vida. Y esto es lo que Dios ya anticipaba con los profetas. Entonces el pastor será dispersado, las ovejas serán dispersadas, el pastor será herido, y entonces haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y miren lo que dice el versículo 8, porque acá es el llamado a la espada, ¿ok? El versículo 7 es un llamado a la espada, y esta es una personificación de muerte. La espada significa muerte. ¿Ok? Entonces está llamando que Dios va a matar a su pastor. ¿Ok? Muerte. Isaías 53:10. ¿Alguien puede leer Isaías 53:10? Hechos 2:23 y 2 Corintios 5:21 para poder atar esta idea. Isaías 53:10. Isaías 53:10, Hechos 2:23 y 2 Corintios 5:21. 2:23, perdón. 2:23. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Ok, entonces ahí está hablando del siervo sufriente, el pasaje del siervo sufriente, y nuevamente habla de muerte, de dar a muerte a su siervo para perdón de pecados. ¿Qué dice el pasaje de Hechos 2:23? A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ok, y ese es el discurso de Pedro cuando habla y explica sobre la muerte de Cristo, que eso ya estaba anunciado en las Escrituras. 2 Corintios 5:21, si ustedes leen el resto del contexto, eso es lo que anuncia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, entonces la forma como Dios iba a actuar, el cambio interno que iba a hacer en la persona era ofreciendo un sustituto para que muriera por los pecados de su pueblo.
Era la forma como Dios iba a operar esto. Y el Nuevo Testamento entonces se nos revela, se nos abre la cortina y se nos revela a Jesucristo como la persona que hace eso y que cumple las profecías. Entonces el judío o aceptaba eso y creía que sí era parte de las Escrituras o rechazaba y decía blasfemia. Este es un blasfemo, se está autotitulando ser el Mesías, lo rechazo. O sea que solamente hay dos opciones, o se acepta a Jesucristo como el Mesías, el pastor, el siervo sufriente, o se le rechaza y decimos esto es un falso profeta. Y de ahí depende el cristianismo. Pero Jesucristo no solamente murió, pero Él demostró ser Dios cuando resucitó, que es la otra parte que los profetas no tenían. Ellos no tenían esa parte de la historia. Seguimos para que vean lo que dice el versículo 7. Entonces habla de su compañero que es muy cerca de él, su asociado, y habla nuevamente el pastor, para que las ovejas sean esparcidas. Okay. Jesús hace alusión a esto cuando estaba en el jardín de Getsemaní. ¿Se recuerdan él? Cuando vienen, después de la oración, vienen a arrestarlo y dice Jesucristo en Mateo 26:31 y Marcos 14:27, dice, dejen a estos ir, porque ellos no tienen nada que ver conmigo, yo soy al que ustedes buscan, dejen a estos ir. Y dice el escritor, para que se cumpla la profecía, para que ellos no sean tocados ni dañados. Las escrituras. Entonces, Jesucristo hace alusión a este mismo pasaje en Mateo 26:31 y Marcos 14:27. Y entonces termina diciendo, y volveré mi mano contra los pequeñitos. ¿Y qué significa eso? ¿Quiénes son los pequeñitos? Y acá se está refiriendo a las ovejas, a las ovejas que van a pasar por un tiempo de prueba. Sus ovejas, sus pequeñitos, los suyos, que van a vivir en este tiempo cuando su pastor sea quebrantado, matado. Entonces sus ovejas van a dispersar y van a pasar por prueba. Y eso es lo que describe entonces los versículos 8 y 9, ese tiempo de prueba. ¿Okay? El propósito de Dios de probar para refinar, para fortalecer, para purificar su carácter en su pueblo. Eso es lo que nos habla los últimos dos versículos y usa el término metalúrgico, del metal, del oro, ahí es lo que se está usando. Y es que Dios es bíblico y común en la Biblia que Dios prueba a su pueblo para que demuestren su fidelidad a Él. Eso es bíblico a través de la Biblia, que su pueblo pasa por periodo de prueba para ser como aprobado delante de Él. Proverbios 17:3, Isaías 1:25. Y entonces termina el versículo 8, después de este tiempo de prueba de su rebaño, de los suyos, dice, Él invocará mi nombre, miren ahí, y yo le diré, pueblo mío, y Él dirá, Jehová es mi Dios. Okay. Esta es una serie de frases que se usaba para el pueblo de Israel, parte del pacto. Y acá se está diciendo que en medio de la prueba, el propósito y el amor de Dios es más fuerte, que los suyos lo reconocerán, que nada es injusto de lo que le está pasando porque Dios los ama en esta relación de pacto. Que a pesar de las pruebas que están pasando, Dios está con nosotros y somos de sus ovejas. A diferencia que las ovejas se descarrilen y no reconozcan más a Dios y renieguen de Dios o maldigan a Dios porque estoy pasando por esta prueba, Dios está diciendo acá que su pueblo, sus hijos, cuando son probados, no maldicen, no se amargan, no hablan en contra de Dios, pero dicen, Señor, tú eres mi Dios, lo reconocen y son fortalecidos. De eso está hablando. Y vemos que literalmente o históricamente en la vida de los discípulos eso pasó. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, los discípulos se fueron a esconder en el aposento alto, estaban con miedo con las autoridades, hasta que nuestro Señor Jesucristo resucita, reciben la comisión, reciben el Espíritu Santo en Hechos y entonces son dispersados para proclamar las buenas noticias y en medio de esa proclamación la gente los apedra, los mata, les tiran la puerta, cárceles, pero no reniegan, se mantienen firmes en la fe y más son ganados. Y como dijo Lutero, la sangre de los cristianos, de los discípulos, son las semillas de los que vienen a convertirse.
O sea, cuanto más un cristiano sufre y más fiel y más se fortalece en su Dios, otros miran el testimonio y allá entran en el camino. Y de eso acá vemos que Dios estaba hablando a través de su profeta. Que voy a parar ahí para poder tener nuestro tiempo entonces de preguntas y respuestas, y la próxima semana concluimos el capítulo y empezamos con la serie de Eclesiastés. Ok.